¿Qué tal, mis queridos hermanos? Vamos a tener el estudio bíblico de congregación correspondiente al capítulo 19 de los párrafos 14 a 20 y vamos a estar analizando un recuadro muy interesante. Mire, pues vamos a comenzar de una vez con lo que es los párrafos 14 y 15. Tiene dos preguntas. La pregunta del inciso A menciona lo siguiente. ¿De qué acusaron los judíos a Pablo? ¿Y por qué decidió Galión que no habría un juicio? Bueno, la respuesta que se puede dar en el inciso A es que lo estaban acusando de estar haciendo adeptos de manera ilegal. Sin embargo, Galión se dio cuenta de que Pablo no era culpable de ninguna injusticia o de un delito grave. Dice, muy interesante, porque ya quien lo estaba o quien pretendía que lo juzgara, que fue Galión, él ya estaba viendo algo que no estaba bien. En el caso de Pablo veía que él no era culpable, pero obviamente había alguien culpable, había alguien que había ido a armar escándalo. Entonces, mire, ya Galión se estaba dando cuenta de que Pablo no era esa persona. Dice el inciso B, ¿qué le pasó a Sóstenes y qué es posible que hiciera más tarde? Mire, la respuesta de la B es la siguiente. Comenzaron a golpearlo en frente del tribunal. Sea como sea, es posible que de todo esto saliera algo bueno, pues años después, en su primera carta a la congregación de Corinto, Pablo habla de ciertos Sóstenes y lo llama hermano. Fíjese, él fue el que causó la revuelta contra Pablo. Se dio cuenta a Galión y pues entonces pues ya le había caído mal y lo empezó a golpear. Pero dice que de esa golpiza, años después, Pablo escribió a un cierto Sóstenes. Mucha casualidad. Probablemente era la misma persona, ¿verdad? Y ahora ya lo llamaba hermano. Mire, qué interesantes preguntas y respuestas. Ahora mire la pregunta del párrafo 16. ¿Por qué es un incentivo para nosotros la promesa que Jesús le hizo a Pablo? Mire, Jesús le dijo a Pablo, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Nunca olvidemos que Jehová sabe lo que hay en el corazón de la gente y trae a su lado a las personas sinceras. Además, todos los años hay cientos de miles de bautizados. Eso significa que cada día se bautizan cientos de personas. Así es, al igual que Pablo, de manera individual, podemos decir que probablemente algo nos afecte, pero en su conjunto, efectivamente no hay que tener miedo, porque Jehová sabe cuál es el propósito que se tiene al mencionar su mensaje a las personas de buen corazón. Mire, ahora vamos a pasar al subtítulo Si Jehová quiere, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 18, versículos 18 al 22. La pregunta de estos párrafos 17 y 18 es la siguiente. ¿De qué es probable que Pablo se estuviera acordando durante el viaje a Éfeso? Bueno, una vez que Pablo salió de Corinto, viajó hacia Éfeso y durante el viaje, que esta ya es la respuesta, durante el viaje Pablo seguramente se estuvo acordando de todo lo que había vivido en los 18 meses que estuvo predicando en Corinto. Iba cargado de buenos recuerdos y tenía muchas razones para sentirse satisfecho. Su ministerio había dado buenos resultados. Y así es. Como pudimos notar, efectivamente el apóstol Pablo, a pesar de las situaciones en las que él vivió, tuvo muy buenos resultados en este
viaje que hizo para llevar las buenas nuevas a las naciones. Ahora bien, mire, en estos párrafos se puede ver este recuadro que se llama el voto de Pablo. Y esta información refiere lo siguiente. El capítulo de Hechos 18, versículo 18, dice que estando en Cencreas, Pablo se cortó el pelo porque había hecho un voto. ¿De qué clase de voto era este? Bueno, en términos generales, un voto es una promesa solemne que se le hace a Dios de forma voluntaria. Se le promete hacer algo, darle algo o servirle de una manera especial. Hay quien cree que Pablo se cortó el pelo porque había hecho un voto de nazareato. Pero, de acuerdo con lo que dice la Biblia, cuando los nazareos terminaban su periodo de servicio especial a Jehová, tenía que afeitarse la cabeza a la entrada de la tienda de reunión que estaba en Jerusalén. Como Pablo estaba en Cencreas, no se trataba de un voto de nazareato. Hechos nos dice cuándo hizo este voto. Y como no tenemos ese dato, entonces es posible que incluso lo hiciera antes de ser cristiano. El relato tampoco dice si Pablo le había pedido algo en particular a Jehová. Una obra de consulta dice que tal vez se cortó el pelo como un acto de acción de gracias, al haber sido preservado de todo daño durante el ministerio en Corinto. Así es que, qué interesante es esta información. Efectivamente, Pablo pudo librar esta situación. Ahora mire, la pregunta de los párrafos 19 y 20 es la siguiente. ¿Qué hizo Pablo en cuanto llegó a Éfeso y cómo podemos imitar su ejemplo? Bueno, en cuanto llegó a Éfeso, Pablo empezó a predicar. Entró en la sinagoga y se puso a razonar con los judíos. Nosotros podemos imitar su ejemplo. ¿Cómo? Bueno, es bueno que nos pongamos metas espirituales y trabajemos para alcanzarlas. Pero también debemos buscar la guía de Jehová y tratar de actuar en armonía con su voluntad. Así es que, qué interesante es este ejemplo del apóstol Pablo para todos los que queremos ponernos una meta y poder alcanzarla tal como Pablo, y lo estamos leyendo, lo está consiguiendo. Excelente información, mis queridos hermanos, y hasta aquí es donde llega el estudio bíblico de congregación. Nos vemos en la próxima.